Yo soy de un pueblo por ahí en el Estado de América que se llama Tobar. Ahí di mis primeros pasos como infante. Además, bueno, viví en un pueblo extraordinario, maravilloso. O sea, lo llevo en mi memoria porque ahí se construyó mi mundo y mi personalidad. ¿En qué año naciste? 1958, El hace 13 tiempo. de octubre. 13 de octubre de 1958, sí. Soy hijo de la democracia. Ok. Porque el 23 de enero comenzó la era Exacto. democrática y yo nací un poquito después. Yo viví una infancia extraordinaria porque, fíjate, Armando, fíjense, vivir en un pueblo es tener un pueblo para ti como niño. Es un pueblo, además por eso a veces mi cultura televisiva es tan pobre, porque ¿quién se va a sentar a ver televisión cuando tiene un pueblo entero, ríos, montañas, páramos? O sea, que uno andaba explorando, salía del colegio y se iba a explorar, a conocer, y me acercó tuve una infancia chévere, buena, con buenos amigos que aún conservo todavía del colegio y de secundaria, porque además ahí todo el mundo se conoce, y los pueblos tienen una cualidad, una característica, que es que como que no, en ese tiempo, ¿no? Como que no había diferencia de clases sociales, ¿no? Todos éramos amigos. O sea, yo estudié en el Colegio San Vicente de Paúl, se llamaba el Colegio Federal de los Padres Paules, y toda esa gente todavía nos comunicamos. Es muy raro porque los hombres no somos distintos a las mujeres en cuanto a la relación de amistad. Las mujeres se relacionan mucho desde el punto Sí, de la vista. continuidad. Sí, ellas se llaman, los hombres no, ellas se llaman, así está lista una en Argelia y la otra por allá en Finlandia, siguen siendo amigas. Chismear. Sí, para hablar de ella y todo, porque las mujeres se comunican desde el aspecto emocional, ¿no? Sí. Los hombres se comunican a través de hacer cosas, ¿no? El partido de fútbol, salir a pescar, las cosas, las aventuras, el conjunto de muchachos, pero yo creo que el pueblo me definió a mí como persona, además un pueblo loco, porque un pueblo tiene una tradición cultural importante. Allí hubo a comienzos del siglo XX una cosa que se llama el Círculo Dramático de Tobar, donde la gente se reunía a leer, a hacer teatro, no sé cómo sería leído, pero había una inquietud cultural, ¿no? Es la tierra también de gente notable en el país, como Domingo Alberto Rangel, Simón Alberto Consalvi, Bayardo Sardi, o sea que ese pueblo dio gente que le hacía sentir a uno como orgulloso del gentilicio tobareño, ¿no? Es más, una de las cosas maravillosas de mi infancia era la esquina. Cerca de mi casa iba a la esquina y estaban los más grandes, estaban los más pequeños y contaban historias. Por ejemplo, el que se había ido a Caracas llegaba y contaba. Se contaban historias, la historia del vecino, el chisme de tal. Y siempre el contar historias nos ha acompañado toda la vida y creo que por eso terminé yo como actor contando cuentos y echando historias. Yo descubrí, porque estaba lo que era como mi hermano, era realmente primo, pero era como un hermano mayor. Y mi abuela tenía en la última habitación, teníamos una casa muy grande, había lo que llamaban un soberano, ¿no? Que era como una especie de techo de madera con una puerta y una escalera. Y yo una vez me metí, también un niño, y descubrí, Como un ático. como un ático, y descubrí que estaban todos los libros de primaria y secundaria de mi padre, de mi primo y del otro, de Chucho. Y claro, yo comencé a leer y me di cuenta, y cosa que valoro hoy en día, que por ejemplo el pensum educativo en aquel momento, en primaria se aprendía historia y geografía universal. O sea que uno ya en cuarto grado sabía quién era Genghis Khan, Alejandro Exacto. Magno, eso fueron cambiando. Incluso creo que en sexto grado algo de latín se escribía. Pero descubrí una de las cosas más maravillosas, que era una colección de revistas que tenía mi papá que se llamaba Life, que tenía una fotografía impresionante. O sea, aquel mundo, claro, cada vez que yo podía me escapaba, me subía al soberano, me encerraba, prendía las lucecitas y empezaba a ver aquella cosa y comencé a leer ahí. O sea, porque bueno, había que leer y eso me llevó a ser un amante me gusta leer. De la lectura. Porque leer es, además en un pueblo, imagínate, tú lees, uno de los primeros libros que yo leí era una cosa muy extraordinaria que se llamaba El Retorno de los Brujos, un libro que tiene que ver con el realismo maravilloso y las cosas extraordinarias que podían haber con civilizaciones antiguas. Que leer en un pueblo te abre el mundo. Y creo que hoy en día cualquiera que abra un libro viaja, vive, Sueñas. sueña, ve personajes, ve países, conoce nombres de personajes históricos. Entonces, Lloras. pasas por todas las emociones a través de un libro. Entonces, el libro te cultiva, pero además te enseña mucho sobre la vida y sobre tu propia vida incluso.
Entonces leer es una de las cosas más extraordinarias que hay. Aprovechando que la Biblioteca Nacional tiene ese montón de libros, deberíamos tratar de todos de leer un poco, Asistido. porque nos cultiva y nos fortalece, nos da un espectro mucho más amplio de la existencia, ¿no? No nos quedamos solamente en lo que creemos o pensamos, sino que te abre posibilidades de interpretar la existencia de muchas maneras. Cuando yo descubrí, por ejemplo, un señor que se llamaba Arthur Schopenhauer, para mí fue una cosa extraordinaria. O sea, eso de la voluntad divina, o sea, nosotros somos una suma de voluntades, ¿verdad? Que alimentamos una cosa más grande que es la voluntad divina, la voluntad del universo. O sea, ese universo se alimenta de nuestros pensamientos, hay una retribución y a la vez nosotros nos alimentamos de él y ahí está Dios, en la voluntad divina. Cosas de adolescente. Exacto. Sí. Tus estudios, tengo entendido que te fuiste también por dibujo, pintura, diseño, gráfico. Te gustaba mucho, o sea, casi lo artístico, ¿no? ¿Cómo saben ustedes tantas cosas de uno? Estoy armando de investigar. Ah, pues. Sí, bueno, mientras yo estaba, cuando estaba comenzando el bachillerato, abrieron en mi pueblo una cosa que se llama Extensión Cultural. Y era la universidad que, tratando de abrir la ULA, tratando de abrir un núcleo universitario, primero abrió una extensión cultural donde se hacían exposiciones, se daban clases de música, de dibujo y pintura. La primera, entonces yo estudié música, estudié una cosa que se llamaba contrabajo, y un poquito de mandolina y algo de flauta dulce, ¿no? Claro, escogí los instrumentos más difíciles porque ¿quién tiene un contrabajo? Esa cosa gigantesca, y ¿quién carga con un contrabajo pura serenata? Pero bueno, aprendí algo, además eso bueno, sí se olvida porque hay un ejercicio de digitación constante, ¿no? Pero todo lo que son las escalas y eso, pero a su vez, en el tiempo libre, pues también había clases de dibujo y pintura, y me puse a estudiar dibujo y pintura, y también un poco de diseño gráfico, ¿no? Estaba todo, y yo compartía, porque además todo pasabas de un salón al otro, o sea, salías del colegio y te ibas para allá, ¿no? Y como yo era un muchacho solo, o sea, que a mí nadie me mandaba, mi abuela, que además me decía, vete para allá, y aprovechaba el tiempo para aprender cosas, con curiosidad. Incluso hoy en día siento mucho cercanía con las artes plásticas. Para mí todo tiene que ver con muchísimas de las cosas que hago, se relaciona intrínsecamente con las artes plásticas. Ok. Estando en el teatro, tengo entendido, estás en el Teatro Móvil Campesino en 1978. ¿Qué empezaste a hacer ahí? ¿Ya estabas como, tu norte ya era el teatro? Yo había estudiado teatro antes, Okay. con una gente muy extraña, porque eran que se sentaban y empezaban a hablar, ¿no? Y es muy extraño, porque el teatro es haciéndolo. El teatro subes ahí, haz cosas, ¿no? Ejercicio, improvisación. Pero bueno, era muy curioso las clases, ¿no? Porque era más que todo teórico, ¿no? Y después hubo otro profesor que venía a la Universidad de los Andes a darnos clases, y fue 3 veces y después no fue más, y entonces nosotros nos quedamos. Debo honrar este nombre, que era el profesor Hugo Méndez, que fue uno de los impulsores del teatro de mi pueblo, que nos quedamos tratando de montar una obra a como fuera, como diera lugar, ahí leímos, decíamos, nunca la montamos, pero el proceso de ensayo nos enseñó mucho. Entonces, una vez ya se abrió, en el antiguo mercado principal de Tobar, se abrió una cosa que se llamaba el CONAC, el Consejo Nacional de la Cultura, abrió con la extensión cultural universitaria, contrató profesores, y yo seguí estudiando música ahí. Ahí yo empecé a experimentar con el trombón, y un día anunciaron que venía una gente a dar clases de teatro, ¿no? Y cuando yo iba entrando 3 personas, ¿no? Con unos baúles, una cosa, y además, porque bueno, yo viajé mucho tiempo en el autobús del colegio, viajé mucho tiempo a pie porque no me quise cortar el pelo. Entonces me dejaban de pie, ¿no? Claro, no podía, era un colegio pagado y no podían expulsarlo a uno si no fuera por una cosa terrible, ¿no? Pero cortarse el pelo, cosa de muchacho. Y yo los vi y dije, esta gente se parecía a mí, ¿no? Peludo, tal, ¿verdad? Y quedé a dar un taller de teatro y yo me metí al taller de teatro. Y estuvimos ahí y el líder, el guía, que se llama Rodolfo Molina, eran 3 personas, Rodolfo Molina, Alba Zambrano y Henry Lozada, los cabecillas de aquella cosa que se convirtió después en un movimiento muy interesante. Comenzaron a dar clases y el año 77, en agosto del año 77, estrenamos unos textos de un señor que se llama, un dramaturgo colombiano que se llama Enrique Buenaventura,
que se llamaba Los Papeles del Infierno. Estaba constituido por 4 piezas. Y habíamos 40 alumnos. Y aquella cosa fue un fenómeno porque... Fue como el primer montaje. Ese fue mi primer montaje, sí. Aquella cosa fue un fenómeno porque en un pueblo de unos 15.000 habitantes máximo, nosotros hicimos una temporada como de un mes. Entonces el teatro se llenaba todas las noches, fue fabuloso, fue extraordinario. ¿Qué edad tenías? Yo tendría en ese momento 18 años, 17, 18. Y nada, me di cuenta que yo no era ni buen músico, ni buen dibujante, pero en el teatro uno podía ser músico, dibujante, pintor, doctor, abogado, cualquier cosa. Y yo, no, esto es lo mío. Además tocábamos, después de la pieza terminamos nosotros tocando, yo tocaba con trabajo, y el director tocaba con las tumbadoras, el otro tocaba otra percusión, y era fabuloso, era extraordinario. Con esa obra en el año 78, el grupo, bueno, era mucha gente, y gente que no tenía eso como prioridad, o sea, que tenía estudiado, trabajar, etc. Y el grupo se fue reduciendo a lo que se constituyó después como Teatro Móvil Campesino. Exacto. Y de ese Teatro Móvil Campesino quedaron 2 montajes. Una obra que se llama La Orgía, de Enrique Buenaventura, y Tyrannicus, de Rodolfo Santana. Y el Rodolfo Molina, el director de la obra, era un hombre muy inquieto, y eso incluso junto con Carlos Jiménez y otros directores del país, trataron de constituir una cosa que se llamaba Asamblea Nacional de Teatros Independientes, que eran grupos de teatro que dependían del gobierno por los subsidios. El CONAD tenía una política de subsidios muy interesante en aquel momento que le permitía a la gente desarrollar sus proyectos, ¿no? Que era que te daban un subsidio mensual, tú cobrabas o pagabas alquiler o pagabas un poquito a los actores, al personal, y después como contraprestación tú ibas a otras ciudades a presentarte y a pagar tu subsidio. Cuando yo perdí un año, como si era mi año sabático, haciendo teatro. Yo me inscribí a la universidad para estudiar Derecho, y como diría un amigo, bueno, yo vi el penso y seguí Derecho para el teatro universitario. Yo nunca fui a una clase. O sea, yo quería ser actor, o quería hacer teatro, más que hacer actor, porque como en aquel momento juvenil y de efervescencia posadolescente, pues uno piensa que tiene un elemento en la mano para contribuir al cambio del mundo. Cuando uno debería entender, ya a esta edad se entiende que uno no cambia el mundo, que el mundo lo puede cambiar es a uno más bien. Sí. Después en Tovar el Teatro Móvil Campesino se acabó, se desintegró, y uno de los 2 componentes del antiguo Teatro Móvil Campesino y creamos una cosa que se llama Mucutarcisa. Hicimos un montaje de César Regifo que se llamaba Un Fausto por la Avenida, una obra de César Regifo extraordinaria, para nosotros era muy bueno hacer aquello en aquel momento, que dirigió un profesor y director medellín, Rómulo Rivas, que nos fue muy bien. Después de eso, ya yo me había ido a un pueblo cerca de Tovar, Bailadores, a vivir. Después de eso, y bueno, ya aquí nosotros no tenemos nada que hacer, bueno, pues voy por la universidad, voy a estudiar, y de paso, bueno, voy a ver qué hay en Mérida, en la capital. Y entonces, como te digo, bueno, ahí llegué y me entré de unas cosas en el Teatro Bula, el Teatro Universitario de la Universidad de los Andes. Y de ahí salió una división, o una subdivisión, que era el Pequeño Grupo. Y yo trabajé con ellos un tiempo, y paralelo a eso, me casé con una dibujante extraordinaria, serigrafista, que además hacía cine de animación. Gocha. No, ella era de Maracay, pero bueno, se instaló en Mérida y trabaja en el departamento de cine de la Bula, y yo a través de ella fui entrando a la universidad, al departamento de cine, nunca como empleado formal, pero allá hice auxiliar de producción, terminé después como asistente de producción de una película en Margarita, cuando regresé fue el jefe de producción de otra película, hice unos talleres de cinematográfico que se llamaba Poética Cinematográfica con un director argentino muy conocido en aquel momento que se llamaba Fernando Birri. Antes de eso, en mi pueblo yo hice mucha radio. Estudié con un señor que se llamaba Mario Caplún, o Mario César, que hacía un programa fabuloso, se llamaba Jurado Número 13, y con él aprendí algunos elementos de la radio. Entonces yo durante 2 años entre los 17 y los 19 años, yo estuve escribiendo mucho en la radio, todo lo que eran las fechas patrias, 5 de julio, 19 de abril. Nosotros agarrábamos eso y hacíamos dramatizaciones para la radio, con musicalización, con actores, con todo. Fue una etapa muy bonita, me gusta mucho la radio porque mi papá es locutor.
Y cuando mi papá era locutor en esa emisora, yo iba a llevarle los almuerzos y me quedaba viendo, y la radio era fascinante. Además hacía en aquel tiempo concursos musicales de gente que iba a cantar, ¿no? Y había público, todo eso era fabuloso. Y la radio, además esa cosa de que la radio en ese tiempo te acompañaba casi todo el tiempo. Porque en la casa siempre había un radio prendido, ¿no? Que te contaba las noticias, además de las radionovelas, sí, y la música, ¿no? O sea que, y una de las cosas que tengo ahí pendientes todavía con mi vida, a pesar de estar a estas alturas de mi edad, es que me hubiera gustado, me gustaría todavía hacer cosas para la radio. Okay. Un día nos visita un amigo, no sé cómo, para traer una poetisa inglesa que vive en Mérida, que da clase en la universidad, conocemos a Eduardo Gil. Y Eduardo Gil me dice, vente para Caracas, vente a trabajar conmigo. Y yo lo hablé con mi esposa, me dijo, no, yo no me puedo ir, yo trabajo en la universidad, bueno, pero yo me voy primero y tú te vas después, cosa que nunca pasó. Y me vine y comencé a trabajar aquí con Eduardo. Te estoy hablando del año 85, 86. Eduardo daba clases en el Prisma, que fue una escuela que abrió Dita Cohen, que era muy amante de las artes escénicas. Y yo comencé a trabajar con él, de ahí salió un montaje que se llama Sueño de una noche de verano, que nos fue muy bien, la estrenamos en la Fortaleza de San Antonio, como una noche de luna llena, un espectáculo. Esa será tu primera obra que actúas en Caracas. Sí. Pero paralelo a eso yo empiezo a ver a Pepe Gómez Fraqui y un día me presenta a Hugo Ulibe. Yo hice otros dos montajes con Eduardo, hicimos otro que se llamaba una cosa que era cantos sefardíes, con Rafael Benatán en la guitarra, la vihuela, con Ana María Fernández como cantante. Y conozco a Hugo. Hugo me mira ahí en lo que era el Ateneo de Caracas y me dice, sí, vení mañana a la Asociación Cultural Humboldt. Y bueno, fui mañana y me dio un personaje. ¿Tu personaje es Olaf? ¿Podés con él? Digo, claro. Me dio un personaje buenísimo. Y después me hice 4 montajes más con Hugo, ¿no? Pero aquí acabo de darle un golpe aquí al micrófono. Hice 4 montajes más con Hugo. Y bueno, Hugo aprendí mucho con Eduardo Gil, o sea, que considero que son como mis maestros, ¿no? Eduardo Gil y Hugo. Con Hugo hice El tiempo del cuarto, después hicimos Torcuato Tazo, hicimos Solimán el Magnífico de Chuck Kroll, hicimos Mahagoni de Bertolt Brecht, y después, bueno, pasó un tiempo y yo me fui a Estados Unidos, pero esos fueron como mis maestros, ¿no? Eduardo y Hugo, de los cuales guardo muchísimas referencias de las cosas, cómo hacerlas, cómo se hace, porque Hugo era un tipo extraordinario a la hora de montar, y Eduardo también, o sea, tenían 2 estilos diferentes, porque uno venía más como con esa cosa del teatro que se acerca a lo místico, y otro más como el teatro brechtiano, ¿no? Entonces unir esas cosas, pues, siempre da como un resultado interesante, o sea, que no puedo decir cuál es mejor, cada uno tiene su valor. Exacto. Y cada uno sirve depende de lo que buscas hacer. La primera obra, que no me acuerdo, ¿cómo se llamaba la obra? Angelic Cole, que no me acuerdo el nombre, pero fue la primera obra que vi. Pero además, la primera obra que me impresionó y que me dejó atónito, maravillado, fue una obra de Eduardo Gil, creo que era el TED que la hacía, que se llamaba Morir Soñando. Esa cosa para mí creo que es de las cosas más maravillosas que yo había visto hasta ese momento en mi vida. Y bueno, la referencia que tenía de Eduardo era esa, y bueno, si Eduardo me dice a trabajar conmigo, pues yo voy. Taller experimental de teatro, ¿no? El TED, sí, creo que era el TED todavía, antes que Eduardo se fuera, y era una cosa extraordinaria, maravillosa, cantaban, echaban cuentos, era hermoso, era una cosa que tenía una belleza, pero magnífica, era una cosa extraordinaria, todavía recuerdo con mucha gratitud, con el gusto de haberla visto. Fue la primera hora así que me movió y bueno, yo estoy bien, esto es lo que yo quiero hacer, me gustaría seguir por aquí. ¿Y la familia estaba de acuerdo? No, la familia no. Uno de mis hermanos me decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que actúa ahí? Va a ver, pues actúa. Claro, no, mucho menosprecio. Después me trató con mucho cariño cuando me vio por la televisión.
Si me viste que yo te dije que tenía Sí, que... ahí sí, ahí sí, sí. Sí. Soy mi hermano. Sí. Yo creo mucho en leer la obra, ¿no? Cómo es la relación que hay entre el personaje que me toca a mí con los otros personajes. Eso después viene a determinar una cosa que es usar a la inteligencia para buscar el sentido común, cómo se relaciona y qué papel juega este personaje que yo estoy haciendo dentro de todo este universo, dentro de todo este contexto de los personajes que están en juego aquí, ¿no? Porque además lo que descubrí después con el tiempo es que todo personaje desarrolla un acto volitivo, un acto de la voluntad, ¿no? Un personaje lucha contra otros personajes, un personaje lucha contra la naturaleza, un personaje lucha contra sí mismo. O sea que creo que mi técnica es estudiar mucho, dar vuelta y comprender. Es comprender por qué dice lo que dice y comprender al autor por qué pasa lo que pasa y cuál es el objetivo que uno tiene como personaje en cada una de las escenas. Además de entender a los otros personajes, porque no estás solo en un escenario, estás con otros personajes, hay una confrontación o hay una asociación, pero es cómo te la llevas con los otros personajes para poder construir lo que tienes que construir tú. O sea que no sé si hay técnicas infalibles, porque está el método, ¿no? ¿Qué método utilizas? No, mi método es el sentido común. Okay. Esto pasa por esto y dice esto por esto. Yo he conocido gente que trabaja el animal. Y yo, bueno, pero si yo no soy un animal. O sea, no, porque eres como un tigre. Sí, pero un tigre es un tigre. Y un humano es un humano. Claro. ¿No? O sea que, mira, como decía un amigo mío, dice, lo importante no es que llegues, cómo llegas, lo importante es llegar. O sea, ¿y qué es lo más importante? La credibilidad, que yo me lo crea. Si yo me lo creo, se lo cree el espectador, porque aquí venimos, lo que hablamos al comienzo. Uno va a ver historias, y si tú eres bueno contando tu historia, te la van a creer. Hay gente que tiene esa capacidad, se siente a echarte un cuento y tú quedas fascinado y te quedas ahí esperando y dices, pero sí, oyendo el cuento, ¿no? Entonces eso pasa con el buen teatro o con los buenos textos, que te echan el cuento y las buenas interpretaciones, obviamente todo es un conjunto, ¿no? De que sea todo, que todo esté bien hecho, que todo sea coherente, de poder capturar la atención del espectador. Entonces para mí lo importante, mi método es sentido común, o sea, todo tiene una razón de ser. ¿Cómo te prendes los parlamentos? Caminando. Yo camino por esta casa, agarro y camino y los memorizo, los leo, o sea, los leo, camino, voy memorizando, voy marcando y le voy dando la explicación. No es una memoria de caletre, es una memoria de por qué dice esto. Dice, ok. Profundizar más. Eso te da un sentido, ¿no? Más seguridad. Y sí, claro, la seguridad es, estoy diciendo esto por esto. O sea, aquí está pasando esto, entonces si lo digo tengo que decirlo de esta manera. Por supuesto cuentas con el apoyo del director, ¿no? El director tiene un macro de todo el espectáculo, como entonces tiene el micro que es su personaje. Uno intenta ver todo lo demás, pero el director tiene esa responsabilidad, ese es su trabajo, y es cuando uno trabaja con él, ¿no? Porque el trabajo del director, yo que he dirigido, he entendido esto y he visto directores, el trabajo del director no es que yo mando, el trabajo del director no es que tienen que hacer lo que yo digo, el trabajo del director con el actor es un trabajo de cooperación. Cooperamos, tú tienes una visión, yo tengo esta visión, ¿cómo hacemos para que ambas coincidan, confluyan y hagamos lo que vamos a hacer que tenga coherencia, no que nadie va por un lado o por otro? Entonces, es un trabajo de cooperación. Yo he visto directores jóvenes que son dictatoriales y tiránicos, como si fueran jefes, y no entienden. De la administración pública. Sí, que no entiende que es un trabajo en conjunto, que tenemos que contribuir. O sea, yo al actor trato, por eso el director estudia más la obra que todo, porque él tiene que ver la relación de todo, porque además no solamente la relación actual, él tiene que ver todo un conjunto estético de los colores, él tiene que ver cómo va a ser eso que llaman la kinésica, cómo se relacionan los volúmenes en el espacio, cuando estoy molesto doy la espalda o miro otro lado, o sea, él se encarga de todo eso, o sea, tiene una vista macrocósmica, ¿no? del espectáculo, y uno tiene la pequeña. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hacemos para que la mía
entre y calce en la tuya y que esto tenga una coherencia, como digo, ¿no? No es que el actor va por un lado y el director va por otro. O sea que los directores jóvenes, yo les recomiendo que traten al actor con cariño, con respeto y que es un trabajo de cooperación. Hubo un momento, hubo un año extraordinario en mi vida que hice puros clásicos. En ese momento hice Ben Jonson, hice Calderón de la Barca y hice Goethe. Digo, bueno, qué maravilla me tocó, o sea, y aprendí muchísimo con el teatro clásico, ¿no? Calderón es una cosa extraordinaria poder decirla. Y lo de Ben Jonson fue un reto enorme porque era un personaje muy exigente. Y lo de Goethe también, o sea, hacer teatro clásico siempre fue un sueño y se cumplió en un año. Hice 3. Tu personaje de mayor reto, que tú consideras en teatro, que ha sido el que siempre recuerda como el más Difícil. sí, más difícil. Creo que fue difícil y no quedé satisfecho, que fue hacer Mosca en el Volpone de Ben Jonson. Hubo un actor, es una anécdota buenísima porque yo hice Solimán con Hugo Uribe. Hicimos Solimán, éramos varios Solimanes, Fernando Gómez, Luis Chamana, Julio Alcázar, nosotros éramos varios Solimanes en diferentes etapas, un montaje muy curioso, ¿no? Muy loco. Y entonces a partir de eso, el director de Teresa Carreño, o de la Compañía Nacional de Teatro en ese momento era Elías Pérez Borja, y me dijo, te tengo un personaje. Y yo, ay, qué bien, vas a ser Mosca de Volpone. Y yo, qué chévere, voy a ser Mosca de Volpone. Y entonces comenzamos los ensayos, y no sé por qué yo tuve que viajar, no sé si era una novela o una película, no recuerdo exactamente, como por 5 días, me perdí como 4 o 5 ensayos, y cuando regreso, el director, don Antonio Constante, había puesto a otro actor para que me sustituyera para poder seguir ensayando. Y ese actor, cuando yo lo veo, estaba genial haciendo Mosca. Genial, único, extraordinario. Y tanto Antonio como yo, más Antonio que yo, pensó que yo no estaba apto para ese personaje. Y le dije, bueno, pero fíjese, yo no me voy a ir. Yo tengo aquí un compromiso, a mí me dijeron esto y yo lo quiero hacer a pesar de. Dijo que a él se le ocurrió una idea y dice, bueno, Rafael Briceño va a ser Volpone y entonces el actor en cuestión es un tipo genial. Son esos actores que se escapan de promedio, o sea, Alejandro Corona, pero genial. O sea, soy fan de Alejandro Corona. Cuando Rafael Briceño haga Volpone, Alejandro Corona hace Mosca. Pero como don Rafael tiene problemas de salud, entonces Alejandro va a hacer Volpone y tú haces Mosca. Y es perfecto. Y se arregló la cosa. Nunca llegué a estar satisfecho porque realmente, no sé si era envidia o no, sí. Cuando veía yo a Alejandro haciendo Mosca, me parecía extraordinario. Y bueno, yo a echarle pichón, voy a salir ahí, cuando me toque a mí, hacer lo que yo pueda hacer. Otra mosca, pues. Sí, otra mosca, ¿no? Una mosca muy débil, que se le ponen así, le ponen un matamosca y está listo, ¿no? Yo después de dejar algunos años de trabajar en teatro, apareció por ahí el gran Basilio Álvarez, que quería, bueno, reanudar su trabajo con Esquena, con su grupo. Bueno, porque yo hice el tetrarca Herodes en Calderón, que era un emperador, hice Mosca, que era un cómico, era una especie de juglar, hice Antonio en Goethe, que era el rival de Torcuato Tasso, que era Torcuato Tasso la obra. He hecho de todo, hice La Muerte en El Labrador de Bohemia, en El Tiránico hice El Tiránico, en La Orgía hacía de un mendigo cómico. Yo he hecho de todo en el teatro. No, y más reciente la Polonia. Bueno, después ahí vamos, ¿no? Exacto. Aparece Esperanza Italiana, que es lo que estamos ahorita. Aparece Basilio y me manda mira, me gustaría ver si te interesa hacer este texto, y manda una obra que se llama La Ternura, que es una cosa que todo estudiante debería leer, porque Alfredo Sansol, el autor, al parecer se hizo un estudio profundo de las comedias shakespearianas y hizo La Ternura, que es como un texto shakespeariano sin ser
escrito por Shakespeare. Y el Eternulo es un padre que tiene 2 hijos que se van a una isla a esconderse de las mujeres, porque él piensa que las mujeres son peligrosas y terribles. Pero en ese momento la Armada Invencible va a Inglaterra a pelearle el puesto a María Estuardo para alguna cosa de catolicismo, y hay lo que pasó en la historia real, hay una tormenta que hace que parte del naufrague, pero en el barco donde van 3 mujeres, una reina y 2 princesas, naufraguen y quedan en esa isla. Que ellas vienen huyendo de los hombres, ellas no quieren ver más hombres en su vida, y los que estamos aquí, que soy yo, o sea, yo el que hago el padre con mis 2 hijos, no queremos ver más mujeres en la vida. Entonces, 3 mujeres y 3 hombres que no quieren ver ni mujeres ni hombres, se ven obligados, de repente se encuentran en una isla. Y comienza una confrontación maravillosa, extraordinaria. No es villano, es un padre cuidando a sus hijos de lo malas que pueden ser las mujeres. Y es una mujer cuidando a sus hijos de lo malos que pueden ser los hombres. No. Y ahí se genera, no, es una cosa extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Después de eso, Basilio de nuevo me llama para hacer, me invita, mi querido Basilio, me invita a hacer una cosa que se llama Laponia, que tiene que ver con esta cosa de si tenemos derecho a soñar, que si la Navidad existe o no existe, si San Nicolás existe o no existe, y son una pareja de venezolanos, interpretados por Pato Oliveros y yo, que somos casados aquí en Venezuela, que nos vamos a ver a su hermana, que vive en Finlandia, casada con un finlandés. Ella es Nerea Fernández y Sócrates Serrano, y nosotros los venezolanos llegamos a Finlandia, que es una cultura distinta, diferente, donde hay hábitos que no se comparan con los nuestros, donde hace un frío demoníaco. Y el personaje que hago es Reinaldo, es un simpático caraqueño, un viva, ¿cómo es? El vivo, el que quiere ganarle a todo el mundo. Entonces, ha hecho de todo. El teatro me ha permitido la posibilidad de hacer muchas cosas. ¿Se te ha olvidado la letra en plena obra de teatro? Sí, claro. ¿Cómo? Mira, una vez estamos en Mérida, a propósito de Gley, estamos en Mérida y estamos haciendo la obra, y cuando nos damos cuenta, estamos casi terminando y no había pasado media hora. Y comenzamos a vernos las caras, a ver cómo hacíamos para enlazar donde nos habíamos perdido. Mientras íbamos diciendo cosas, el texto, hasta que por fin, no sé si ella o yo, creo que fue ella, que es mucho más inteligente que yo, ¡pum!, calzamos y seguimos la obra. Ha pasado también alguna otra obra, pero que se le olvida al uno, porque es como una cadena. Alguien se le olvida y tú también te despistas. Entonces ese momento extraordinario, pero que es cuando queda todo el mundo en silencio viéndose las caras, ¿no? Son segundos, pero parece una eternidad. Y bueno, yo creo que como todo actor, yo he tenido la pesadilla, de que estoy actuando y se me olvida la letra. O sea, soñándolo, pero es que además me ha pasado en la vida real, que se te olvida la letra. Muy pocas veces me ha pasado, pero cuando me pasa son inolvidables. Ahorita tenemos una obra, que yo soy como uno de los recién llegados, que es Esperando el Italiano, donde menos mal que hay 2 actrices que son, además de buenas actrices, son personas que tienen haciendo estas obras durante muchas funciones, que son Caridad Canelón e Hilda Brand. Y tú sabes, con Hilda, qué gracioso, cuando tú estás pelado, Hilda pone los ojos así como... Entonces tú sabes que algo no está bien. Sí, sí, como... Pero sí, siempre, creo que a todos los actores nos ha pasado que se nos olvida. En el teatro, que es terrible, ¿no? Porque en el teatro no hay, vamos a repetir, ni corte y volvamos de nuevo. El aplauso. ¿Qué siente Marco cuando termina la obra? Mira, gran satisfacción. El aplauso te dice que el mensaje llegó, que la cosa tocó, porque además ese es el objetivo, ¿no? Hacer... Lo percibes. Sí, el discurso, porque toda obra o toda novela o toda película o toda serie de televisión tiene un discurso estético, ¿verdad? Ahí se juegan muchas cosas, sociología, arquitectura, artes plásticas, psicología, y todo eso lleva como objetivo producir en el público suscitar una inquietud o una reflexión sobre. Toda obra de teatro
por más frívola que parezca, siempre tiene que suscitar algo en el espectador, que lo lleve a la reflexión sobre su vida, sobre la vida del contexto. Siempre produce algo. Así no sea incluso tu Y propósito. todas las funciones no son iguales. Todas las funciones no son iguales, correcto. Porque el público cambia, porque tú Y cambias. percibes también ese público está un poco desanimado. Se siente, claro, claro. Y tú sientes eso, comienzas a forzar o dices, bueno, esto se perdió. Sí, la palabra correcta dice, señores, esto se jodió. Exacto. Aquí la gente no le gustó esta vaina. Pero yo he tenido la suerte, bueno, creo que muchos realmente hemos vivido eso, de que lo que hacemos, pues, fundamentalmente ha gustado. No recuerdo una obra que nos haya ido mal. O sea, Altibajo, pues ahí, depende de la. sí, bueno, mira, una sala llena, con una sala casi vacía es diferente, porque la gente, el público se inhibe. Cuando es comedia, por ejemplo, con que haya una persona en una sala medio llena que se ría bien, esa risa contamina y la gente se libera. Se produce eso lo que llaman la catarsis, ¿no? ¡Ah! En cadena. Cuando hay una obra y que la gente, que es comedia, y tú has probado los chistes ya 30 veces y funciona, y una gente no se ríe, tú dices, esto no está bien. Sí. Pero a veces no es porque no esté funcionando, sino que el público se inhibe. O sea, las risas nerviosas, eso, entonces, y eso habla mucho de que la cosa está llegando, pero si no, es preocupante. Sí. Sí. No conozco a un actor que no le ponga empeño a hacer su cosa bien, porque sabe que se expone. Cuando se sube a un escenario, la gente se expone a ser visto. Son 200 pares de ojos viéndote ahí, tú te expones. Sí. Y lo que tú quieres hacer es hacerlo bien para gustar. Porque a la larga, en el fondo, hay como una cosa de carencia infantil. Tú quieres gustarle al público. Hay otros que partimos de una cosa diferente. Yo quiero que mi mensaje o mi intención llegue. Y para que llegue, tengo que gustarle, tengo que caerle bien al espectador, que se abra, se relaje conmigo y diga, ah, qué bien. Y que ese momento me empiece a creer. Y que te esperen para hacer el selfie al final de la obra. Como el teatro infantil, es espantoso el teatro. Bueno, el teatro infantil es chévere, Ajá. pero para los actores lo más espantoso es tener que salir con el vestuario, sacarse fotos con los niños. Ese es el trabajo más duro del teatro infantil. Porque yo creo que No terminó... ve la bulla, no hay muchachos corriendo. No, mira, Hernando, terminó la obra, terminó todo. O sea, la obra terminó hasta aquí. Claro, en un momento en este país se puso de moda, hay mucha gente que lo hace, porque es como una moda, que termina la obra y entonces el actor, la actriz, el actor, que se quedan hablando con el público. Sí, eso está. Y hablan de otra cosa, y hablan de importante. Terminó, Trasnocho recientemente. Y eso. la obra terminó para mí. Cierra telón y ya. Soy un viejo ya. No soy vanguardia, no soy nada. Estoy de acuerdo. Fui vanguardia cuando tenía 20 años. Exacto. La obra Pero no. terminó, Exacto. se acabó. No, hay gente que se queda hablando y a veces lo que habla es mejor que la obra. Imagínate. Otra cosa, que a mí, bueno, yo lo hago poco. A mí no me gusta visitar, cuando me gusta un espectáculo donde están mis amigos, gente que conozco, no me gusta ir a los camerinos. Yo los espero afuera. Porque en el camerino el actor comienza como a despojarse de algo que ha construido durante horas, porque no es solamente la función, el actor llega, se va preparando, se viste, comienza a entrar en una cosa que es importante para los actores. Que se despoje de su. Sí, que se está y que vuelva a ser el pana, ¿no? El amigo, el coño chamo, ven acá, ya estuviste bien, ¿no? O sea, entonces meterse en el camerino es como, no, o sea, yo no lo hago. A mí no me molesta que otra gente lo haga cuando yo estoy, pero yo no lo hago. Te agarran ahí con la crema nivea, toda quitándote. Sí, calzoncillo, por entrar, ¿no? ¿Qué tal? O sea, yo creo que el teatro sigue siendo el mismo. El teatro es el teatro, unos textos, una edificación, un público. Creo que el que cambia es uno. O sea, como persona va viviendo experiencias, va adquiriendo conocimiento y cambia uno. Cambia uno y por lo tanto... El público. El público, sí, bueno, el público siempre va con la avidez de ver algo que le guste. No está esperando... Hay público para todo tipo de teatro. Hay gente que no va a un drama ni de vaina. A mí me gusta mucho el teatro. A mí me gustaría más ver teatro que hacerlo. Bueno, es una tontería lo que estoy diciendo, pero me gusta ser espectador, me gusta ir al teatro. Y voy sin prejuicio, voy a vacilármela.
No, si coño, si es malo, bueno. Claro, disfrutar. Ah, sí, sí, claro, me gusta, y ver a los muchachos experimentando y a la gente que sabe probando sus cosas y ver oír su discurso y ver lo que hace. Pero lo hablaba con un amigo que yo sí he visto algún público como frecuente en las diferentes salas. O sea, yo que estaba en Chacao, en el Como BOD. catalogado, no sé. No, es que hay gente Como- pero hay gente que también tiene razón, hay gente que no va sino a esa sala, no va a otra, lo que presenten en esa sala. Y es una pena, ¿no? Porque deberían... Hay trabajo bueno. Hay trabajos buenos que están en, no sé, están en el Nacional, pero también están en el BOD, o sea que podría moverse. Creo que también tiene mucho que ver con las condiciones de la ciudad, ¿no? También. Hay gente que tiene miedo a salir de noche, hay problemas de transporte público, o hay problemas de estacionamiento. Costo de taquilla también. Y que costo de taquilla, ir al Teatro Nacional es meterse bajo los estacionamientos de esas torres y la gente le tiene pavor No, ya no. a la zona, ya no. No, porque eso ahora es un terminal de pasajeros. O sea, ya no hay estacionamiento para el Terminal, Teatro ¿cómo se Nacional. llama, no? Ya no hay estacionamiento Sí para hay. el Teatro Nacional. Más abajo. Ajá. Ah, sí. Sí. Más abajo Del terminal, al otro nivel. Me entero. Más abajo, más miedo. Más solo. Somos más solo, más oscuro, más. Sí, o sea, entonces, no, si cuando nosotros estamos en el Teatro Nacional, Hay 3 niveles. Imagínate. estoy hablando de mediados de los 90, que uno salía, pero ahí de la sala del El Nacional. Festival Internacional de Teatro, ¿te acuerdas? Que Sí, uno saltaba, claro, saltaba, ¿cómo saltaba. no? ¿Cómo no? Los festivales internacionales. Creo que nosotros, esos festivales crearon un público muy bueno, que hay un público exigente y hay gente con cultura teatral en el país. Lo que sirvió que en los festivales internacionales de teatro es una cosa que siempre hay que agradecerle a Carlos Jiménez, a María Teresa Castillo, a Rajatabla, porque organizaron una cosa que nos educó, nos formó y tuvimos la oportunidad de ver cosas que del mundo que nunca hubiéramos visto en nuestra vida, si no es porque ellos lo hubieran traído. Yo tenía ese prurito de que los actores de teatro no deberíamos hacer televisión, que la televisión no era seria, las cosas de la ignorancia, ¿no? A los 20 años... Bueno, es válido. No, pero bueno, después no, yo le agradezco a la televisión muchísimas cosas, porque además la televisión creo que uno de los mejores talleres de actuación que puede haber en la tierra. Yo hago una película que se llama Mestizo, que no le fue muy bien, y en esa película conozco un señor que se llama Omar Pin, y su esposa, que en ese momento ahorita no recuerdo cómo se llama, pero... Mestizo. Sí, una película que hice con un director que se llama Mario Handler. Y entonces, me dice Omar, cónchale, para que hagan una audición ahí en Venevisión y tal, y yo fui a Venevisión. Y me tomaron para una novela que se llama La Revancha. Claro, yo estaba todavía entre Mérida, Caracas, tenía una esposa allá, hice unos personajes, pero entonces es la cosa del desconocimiento. Esperaba mucho. ¿Qué edad tenías cuando ya? 23, 24. Esperaba muchísimo, Armando. Esperaba. Entonces esa cosa de Pasaba esperar. escena. Sí, para esperar. Yo no sabía, la ignorancia. Pero si en el teatro uno entra, ensaya, hace las cosas y tal, y está siempre en movimiento. Aquí sentaba esperando en aquel frío de los estudios, esperando a que te llamen otra cosa. Disculpa, o sea, Mestizo viene siendo la primera telenovela donde... Película. Película. No, yo hice un personaje pequeño. Vámonos primero por televisión. Ok, por televisión. Ok, llego a La Revancha. ¿Fue la primera? No sé, creo que la primera fue... No, la primera fue una cosa donde estaba en Radio Caracas. Pero eso fue un personaje muy pequeño que quería hacerla. Estaba haciendo una obra en ese momento que se llamaba Esta Noche Gran Velada, que ensayaba en Mérida. Entonces en aquel tiempo se podía, tomaba un avión en la mañana, me venía para acá, hacía los llamados de la telenovela y en la noche agarraba un autobús y me regresaba a Mérida a ensayar. Podía resistir, ¿no? La Intrusa se llamaba la novela. La protagonizaba María Alcalá y no sé quién era el galán. Y hice un personaje pequeño ahí, pero bueno. Y después, mucho tiempo después, fue que hice La Revancha, también muy pequeño, porque prefería estar en el teatro. O sea, en el teatro sentía que yo era importante. Pero ¿no? era más fácil hacer televisión que teatro. No era más fácil, para mí era más difícil. Okay. Eso de la espera Sí. me parecía mortal. Después aprendí que hay que esperar. hay que esperar. ¿Y quién te llevó a la televisión? Ya la segunda parte de la televisión fue
Mariano Álvarez. Yo estaba en la compañía haciendo algo y me dice Mariano, que éramos amigos, me dice Mariano, mira, pero mira, y tú no quieres hacer televisión. Y yo, coño, Mariano, es que no vale, pero vamos para Radio Caracas. Y él fue y me presentó en Radio Caracas. Y claro, había un ejecutivo que me vio y me dijo, coño, pues tú tienes cara de malo, ¿vale? Y bueno, pues, sí, no, ya me catalogó, ¿no? O sea, sí, bueno, la gente de muy corta visión. Y entré por estas calles. Eso en el año 93. Entré por estas calles, ya hace mucho tiempo que no hacía televisión, entré por estas calles y bueno, por estas calles después entré a otra novela que me tuve que renunciar que se llama Pura Sangre, porque tuve que renunciar. Pero yo no dejaba de hacer teatro, estaba haciendo teatro constantemente, nunca dejé, nunca paré, siempre que le daba como prioridad, ¿no? Pero entonces me empezó a gustar la televisión porque por estas calles me dieron un personaje importante y aprendí muchísimo eso, por eso te decía que uno de los mejores talleres, o sea, te llega la escena 3 horas antes y tú tienes que trabajar la escena y de repente te dice, ok, vamos a grabar y salir en carrera con algo construido, o sea, pone tus herramientas intelectuales como actor a trabajar aceleradamente. La misma preparación. Sí, o sea, todo, tienes que, o sea, si tú llegas al canal y dices, el libreto no está, pero te toca tantas escenas que ya van a salir. Y entonces sale la escena y tú te sientas en ese momento de la espera a memorizar y a construir y a ver cómo vas a resolver ese personaje. No se mata el tigre, porque hay un director que se ve matando el tigre. O sea, la gente a veces subestima la televisión. Es cierto, hay gente que no está preparada como actor y tal, y una pinta y un buen decir y meten la coba y les queda bien. Esta es la magia de la televisión también, ¿no? Pero no se puede pensar que es fácil. O sea, requiere un trabajo, requiere una concentración, no solamente memoria, porque mientras más memorices, menos paras. Hay actores que les cuesta mucho memorizar, entonces los paran, entonces el cue, y vamos a pegar aquí, y eso trae como consecuencia que las cosas se van demorando. Si eres un actor que te sabes tu cosa bien, y si vienes de teatro, mucho mejor, ¿no? Claro, y contribuyes a que la cosa fluya. O sea, como... Porque algunas veces decían que había como un pique entre los actores que venían de teatro, entraban a televisión. Claro, porque tú no puedes llegar a subestimar porque ahora en televisión no eres actor. Eres un actor que... Bueno, voy a corregir. Hay gente que actúa y hay actores. El actor generalmente tiene una formación, tiene una técnica, pero sin embargo esa gente que actúa con los años va adquiriendo una técnica y va construyendo una forma de hacer las cosas que le funciona. Pues. Claro, que le funciona. La cosa práctica, o sea, tú haces una novela, no eres actor, pero eres una muchacha hermosa, eres un tipo guapo y comienzas a trabajar, o no eres tan guapo, no importa, pero cumples con los roles para un personaje, con el estereotipo o lo que sea para un personaje, comienzas a trabajar y sale otra novela, terminas desarrollando una técnica personal. O sea, no se puede subestimar. Es un aprendizaje sobre la marcha. El actor que ha hecho teatro llega más o menos con una forma, con una manera. Nivel, pues. Sí. A veces tiene el problema de que cuando llegamos al teatro, a la televisión, somos muy teatrales. ¡Oh! Entonces no, bájale. Bájale dos. Sí, no bájale, que es televisión, más tiene la cámara aquí. Exacto. No tienes con que lo pienses, como el cine. O sea que... ¿Tuviste apuntador? ¿Pasaste por esa etapa del apuntador? Cuando entré a Venevisión, que es la única vez que yo hice una cosita en Venevisión, después trabajé años después, todavía quedaba el apuntador. Un día me lo conseguí, el apuntador donde estaba, no me acuerdo su nombre, pero era un tipo que además te leía la cosa, pero después desapareció. Yo llegué cuando estaba ya desapareciendo el apuntador. Apréndete tu cosa. La última novela en Radio Caracas creo que fue, Mi negra consentida. Y la última de Venevisión fue o Torrente o Un esposo para Estela. Okay. Creo que Un esposo para Estela. Pero sin embargo creo que este es un trabajo, este trabajo del espectáculo, de la telenovela, es un trabajo que genera mucho afecto entre la gente que lo hace. Creo que una de las mejores experiencias que deja este trabajo, más allá del éxito que tengas con el público, es la gente que conoces. Compartir con esa gente que conoces, hacer amigos. Y si no se hacen amigos mientras estás ahí, hay afecto, hay respeto, hay conversación, hay camaradería, hay una buena convivencia.
con todo, no solamente con los actores, los productores, los técnicos, los ustedes, se genera una cosa bonita entre la gente. Creo que esto es una de las cosas, una de las experiencias más hermosas que deja este trabajo es que establas relaciones afectivas en ese instante que son enriquecedoras y que son hermosas y que deja un par de buenos amigos siempre. Exacto. Yo comencé como auxiliar de producción en el departamento de cine de la ULA. Yo estaba encargado para una película, para un cortometraje, de ir a la escuela de medicina a atrapar samuros. Y después que estaban atrapados los samuros, tenía que ir a darles de comer. Porque esos samuros se iban a, dar en una, se iban a usar en una escena de la película, ¿no? Un cortometraje que se llamaba El Ventarrón o El Banquete del Gobierno. Se llamaba esa película. Después ahí, bueno, yo estaba haciendo teatro, después de ahí salió un trabajo para, hice un taller con Fernando Birre en ese momento, que se llamaba Poética Cinematográfica, que era filmar en Super 8 unas historias cortas. Yo nunca filmé la mía, pero puedo decir que la mía era muy corta, que es Un Ascensor, y porque tengo que contarlo, porque ya que no la hice, la puedo contar. Tengo que contarla porque fue la película que no hice. La gente cuando está afuera en el ascensor, eso tenía que ver con el edificio administrativo de la universidad. Cuando está en el ascensor, tienen una conversa amena con otro. Está así, se abre el ascensor, la gente entra en el ascensor y todo el mundo se calla. Silencio. Todo el mundo se calla, porque bueno, hay gente que no conoce. Y dice, ¿cómo se transforma? Y entonces ese era el tema de mi corto, ¿no? Cómo la gente se transforma en el ascensor, ¿no? Y después cuando sale recuperan como el yo. ¡Ay! Es que continúa, ¿no? Sí, sí. Después hice asistente de producción de una película que se llama Cubago de Margarita, donde aprendí como productor todo, porque es una cosa gigante. Era una película grande, era una película de mucha gente, era una película que luchábamos contra el estado meteorológico, contra el tiempo, porque el Margarita casi nunca llueve, por lo menos en esa zona donde estábamos, que era la isleta, y nosotros salíamos a filmar, porque se filmaban, no se digitalizaba, era película. Se filmaba y estaba cayendo una nube negra, justo porque se construyó el pueblo de Nueva Cádiz. El pueblo de Cádiz, que era todavía en la época post-conquista, ¿no? Esa novela de Enrique Bernardo Núñez. Lloviendo ahí. O sea, ahí, o sea, todo más seco, lloviendo ahí sobre el pueblo. O sea, era como una especie de maldición. ¿No? Una nube negra. Sí, pero la nube negra estaba ahí. Ese es un trato que nunca olvido, porque una vez me dice la productora, bueno, necesitamos unos botes. Y están los hermanos Salazar por aquí mismo en la isleta, que ellos tienen botes que nos pueden rentar, alquilar. Y yo me monto en el carro de producción y me voy a hablar con los hermanos Salazar. Yo hice un trato con los hermanos Salazar. Esto es una cosa inolvidable para mí, sin entender nada. Porque el margariteño hablaba y yo no le entendía. Sí, claro, mañana a las 6. Pero total que yo di el trato por cerrado y me fui de caramba. Me habrán entendido, yo no entendí lo que me dijeron. ¿Qué habrán dicho? No entendí casi nada, o sea, el 20%. Cositas así. Sí, hijo, ñero, espérame, date para allá. Y bueno, a los 2 días había que esperar hasta las 6 de la mañana en la locación esperando los botes porque estábamos ahí muy cerca del mar. Y yo estaba muy preocupado. Y bueno, y si no vienen, si lo que hicimos no fue un trato, sino otra cosa. No, afortunadamente al rato llegaron, porque eran varios botes, eran como 8 o 10 botes que habían que alquilar por la entrada de los conquistadores, de los soldados españoles entrando. Cuando llegaron fue una alegría para mí, pero hice un trato sin saber qué había tratado. La pegaste. Sí. Después de eso, hice un jefe de producción en una película que se llamaba No hace falta decirlo, una película de Alejandro Padrón, en Mérida. Y después eso, durante Cuba Agua fui asistente de Moviola. Antes no existía la digitalización, como la película era film. La Moviola, no, aquí sentado, ¿no? La mesa de Moviola, entonces tú vas y el montador va como seleccionando lo que queda y tú vas, cortas y pegas, sacas una especie de troquel que vas picando ahí, ¿no? Y fui asistente de Moviola un tiempo y me di cuenta después en el año 96, estoy en Los Ángeles y me enseña una cosa llamada el Pro Tool, una cosa que había inventado Apple, que era el cine digital, ¿ya?
Entonces me di cuenta que él me dice, ven para que veas esto, que montaba, que picaba las teclas, ¿no? Picaba una escena por la mitad y la pegaba con otra y la cosa no se notaba. Exacto. Hoy en día la digitalización ha mejorado esto y los recursos narrativos. Entonces después, en ese tiempo yo había hecho como un pequeño papelito en una película que se llamaba Diles que no me maten. Era mi único trabajo en cine, que recuerdo. Tu primera aparición en cine fue Diles que no me maten. Sí. Adrúbal Meléndez, ¿no? Adrúbal Meléndez, Flor Núñez, Julio Alcácer. Yo hacía un campesino que tiene 2, 3 apariciones. Qué importante. Tu primera aparición. Era muy joven. Después de eso, creo que hice un corto con mi esposa. Después de eso me llamaron para Mestizo. Después de eso hice Entre Golpes y Boleros. He hecho bastante. He hecho más o menos cine, sí. Digo, más o menos. Lo que pasa es que el cine a uno como actor no le permite que mientas o que actúes. Claro, hay esta teoría de la no actuación. Siempre interpreta, siempre actúa, siempre. Pero es que el cine, como decía el amigo, te pone una cámara aquí y tú no le puedes mentir. Y no puede ser tampoco tan elocuente. No, bueno, no puede ser teatral, ¿no? Teatral, ajá. Pero el cine es una cosa que tiene mucho más que ver con el trabajo interior. Que salga, ¿no? Que surja la verdad. Pero igual tiene que ver con el sentido común, dónde estoy, quién soy, qué es lo que voy a hacer. Pero es diferente el medio, la técnica es más o menos la misma. O sea, ¿qué es lo que le interesa a un actor? Que le crea. ¿No? O sea, yo me paro aquí, echo un cuento y que me lo crea. Y que la persona que me está viendo se divierta, o se entretenga, o sufra. Llore, sí. Sí, lo que de todo, que no, pero que crea. Si no me crees, fallé. Y el cine es implacable con eso, ¿no? ¿Con cuál de los tres te quedas? ¿Te gusta más? No, ¿Teatro, cine? no, me encantan los tres. Los tres. Sí, o sea, un actor no... Hay gente que prefiere el cine, porque el cine es mucho más inmediato, el teatro requiere ensayo, Sí, pasas 2 meses ensayando, después viene la función. trabajoso, pues. Sí, es más trabajoso, pero también te cultiva más, te esculpe más como persona, ¿no? Como actor, digo, en el oficio. El cine es maravilloso, o sea, hay mucha gente que prefiere el cine. Lo que pasa es que aquí nosotros, nuestra industria es pequeña, es escasa, y como lo que hablamos hace rato, la gente llama a la gente que conoce o a los que tienen confianza. Aquí yo he hecho películas por suerte, o sea, no sé. Sí, porque tengo entendido que no eras muy afortunado haciendo casting, ¿no? No, nunca pegué un casting. Bueno, sí, uno, para una serie de la televisión española que se llama Nazca, que fuimos aquí 4 o 5 amigos y me dijeron, no, eres tú. Y en ese momento, yo estaba en Cuba, bueno, en ese momento yo viajé a Cuba a hacer Mascaró. Pero yo los castings, yo dije, no, yo no voy más, si nunca quedo. O sea, soy muy malo, no gusto, soy un poco fotogénico, no sé, pero no voy más porque es perder el tiempo, hacerle perder el tiempo a la gente. Porque voy y no quedo. Hice muchos castings y nunca quedé. Bueno, ese nada más quedé en ese. Entonces, los demás es porque me han llamado. Luis Alberto me llamó para Taitabó, él. Me dijo, no, ven, eres tú. Y el otro me llamó para la otra, no, eres tú. Olegario Barrera, a través de su esposa, me dijo, no, eres tú, para Manzano Azul. Nada, o sea, siempre... Te conoce por... Claro, entonces el actor que quiero para esto es esto. Igual pasó con Mascaró. El Mascaró yo estaba haciendo La Revancha y el director Constante Diego, que estaba aquí viendo porque iba a hacer una coproducción con el Departamento de Cine de la ULA, le dijo a la persona que estaba haciendo, yo quiero ese actor. Y la persona me llamó. Me dijo, Marcos, te quieren por una película. ¿Dónde están? Estamos aquí en un hotel en Sabana Grande. Voy para allá. El tipo me dijo, eres tú. O sea, ni me conocía, ni era amigo mío, ni nada. Me dijo, yo quiero ese actor para el personaje. Qué bueno. De resto no, sí, bueno, tú sabes muchas cosas, Armando, que yo había olvidado, pero sí, no tengo suerte en los castings. Y no voy no por flojera, ni porque no, sino para qué, o sea, nunca me escogen. Exacto. Entonces ya a estas alturas de mi vida, dice, bueno, voy a hacer un casting para competir con quién. Ya, por ejemplo, ya yo estoy entrando en la etapa de los abuelos, va a ser de abuelos, ¿no? Y abuelos todavía, hay muchos abuelos que están mejor que yo, o que son mejores actores que yo. Porque también hay que una cosa, o sea, también
Y también tiene que ser mister. No, bueno, Esa es otra. todavía queda algo de aquí para arriba. Uno sube los hombros y disimula, ¿no? Y mete la barriga. Mete la barriga. Pero sí, también hay directores que a uno no les gusta. Yo he oído comentarios que a mí no me, sobre otros actores. Me dicen, no, es que él es muy de televisión. Porque aquí los actores de cine o la gente de teatro tiene una cosa como en contra de los actores de televisión. Como aquí se hizo tanta telenovela. Un cliché. Sí, como que no, él es de televisión y ese es un actor malo porque es de televisión. Y si no, hay gente que pasa de la televisión al cine y les va muy bien. Está pasando ahora en Estados Unidos, que el cine se está nutriendo, porque antes la televisión y el cine no se llevaban en Estados Unidos, el sistema de Hollywood. Ahora más bien agarran muchos actores de televisión. ¿De dónde viene Will Smith? De la televisión. ¿De dónde viene Tom Hanks? De la televisión. ¿De dónde viene George Clooney? De la televisión. O sea que eso como también el prejuicio que existe de que como eres actor no puedes dirigir. Dice, pero ¿quién no? O sea, Nicole Kidman dirigió episodios de su serie. Este muchacho que acaba de hacer Nace una estrella y actor. Tú dices, bueno, tiene formación. Maestro, tenemos formación, uno se va formando. O sea, lo único que hay que oír es el discurso o la propuesta. Aquí hay muchos actores que son buenos directores. Es como algo que pasa, Armando, con la educación. Hay gente que son muy buenos actores que no tienen capacidad para formar, para educar. O sea, no tienen un sistema pedagógico. Y pasa lo contrario. Hay gente muy buena formando y dando clases que cuando lo suben no son buenos actores, o no tienen la cosa, el empuje, ¿cómo se llama? La enjundia. ¿No? O sea que son cosas relativas. Claro. Que hay alguien que puede ser muy buen director habiendo sido actor. Ha trabajado con tanto, a mí me pasó. Yo aprendí mucho de Hugo Live, de Xiomara Moreno, de Armando Bota, Antonio Constante, de Eduardo Gil. Aprendí, porque además uno bebe, uno está en la edad de absorber y dice, bueno, esto me sirve y vas elaborando después tu propia propuesta. Exacto. Igual pasa con los que quieren dirigir cine o que quieren escribir. O sea, has leído tantos textos y si tienes inquietud, más o menos te educas, te formas, haces un taller por online o lees sobre la escritura, que puedes hacer buenos guiones. ¿Te gusta? A mí me encanta. A mí me encanta, pero yo tengo otra película para hacer, estoy buscando financiamiento, cualquiera me puede llamar, antes que esto salga a la luz pública dentro de 20 años. Sí, ahí tengo, y yo comencé a hacer una serie, y pasamos a la televisión, de lo que estoy haciendo. Sí. Yo comencé a hacer una serie que se llama Asesinos Notables. Todo esto viene porque un amigo me dice, vamos a hacer un thriller. Y digo, vamos a hacer un thriller. Además, a mí siempre me ha gustado la novela policial. O sea, Frank Borges. sí, no, Dashiell Hammett, el Chandler, todo, ahora Petrus Marcus, todo, o sea, a mí me ha gustado leer la novela policial, me gusta. Además, la novela policial de antes y la de ahora, a veces describen muy bien las sociedades en las que se desarrolla. El doblaje fue muy interesante un tiempo, aprendí mucho. Además, eso de actuar con la voz es maravilloso, porque es la voz, y en la voz tienes que darlo todo. ¿Cómo es que dice el italiano? Traduttore, traidore, ¿no? Que cuando haces una traducción, cambia mucho por el idioma original, cambia mucho la acentuación, las inflexiones, pero bueno, tienes que llevarlo a tu idioma y tratar de transmitir. La modulación. Sí, claro, bueno, el sincro es una de las Exacto, cosas. el sincro también lo llaman lip sync, ¿no? Que uno vaya la cosa, pero para eso están los traductores que traducen, que son geniales, ¿no? Porque ellos buscan las palabras que más o menos, y después viene el trabajo de uno de calzarlas ahí, ¿no? Pero yo pensé que, bueno, yo trabajé bastante tiempo en varias empresas de doblaje y llegó un momento en que, bueno, no podía. Pues estaba haciendo televisión, porque entonces no podía, pero el doblaje es extraordinario. Además aquí hay actores de doblaje extraordinarios. No me considero uno de los buenos. O sea, no uno de los mejores, pero era más o menos bueno, ¿no? Pero aquí hay actores extraordinarios de doblaje. Aquí se hizo una escuela de doblaje magnífica. Salomón Adame es uno. Está Daniel Jiménez. Daniel también hizo doblaje. Está este muchacho de apellido León. Corazón, Juan. Hay muchas, hay mujeres, hay extraordinarias, una escuela de doblaje. No sé cómo estarán haciendo eso. Yo sé que ellos están preocupados. Pasaste por Etcétera, me imagino. Bueno, fue la primera. Exacto. Creo que todos pasamos por Etcétera en algún momento hasta que eso se diversificó y en otras compañías, Lipsyn, no sé qué más. Pero ¿Tu primer doblaje, cuál recuerdas?
Creo que me daban cositas pequeñas, ¿no? Pero después hice unas cosas que se llamaban grabadores americanos. Después comencé a hacer Vale Todo, que además es la única novela que yo vi casi completa. Fernando Flores, en Fernando Fiera Flores Radical. en Fiera, exacto, Fiera Radical. Ese lo hice completo, sí. Reinaldo Faría en Vale Todo. Reginaldo. Reginaldo. Sí, Reginaldo Marco fue- Aurelio. Marco Aurelio, hacía Marco Aurelio, que ese después me lo quitaron porque descubrieron en etcétera que yo estaba haciendo doblaje en otra compañía. Entonces me sacaron, me lo quitaron, qué pena. Pero bien, lo único que lamento es que la situación del país hace que sea una profesión muy arriesgada. Nosotros por lo menos, y dígame la generación que tuvo antes que yo, que uno vivía de la televisión, y uno podía comprar un apartamento con el trabajo, y uno podía comprar un carro y irse de vacaciones con el trabajo. O sea, se podía vivir del Se teatro, podía vivir de la de actuación. la actuación en general. Porque tenía, claro, o sea, entrabas a la televisión pagaba bien. Y entonces, y hacías teatro y el teatro no pagaba tan bien como la televisión, pero pagaba bien. Y si tenía la posibilidad, o sea, un momento que hacías televisión, teatro, doblaje, vivías de eso. Podías mantener una familia. Y hoy día. Hoy día es muy complicado porque haces teatro y ¿para dónde vas a ir? La gente que hace cine lo hace con un esfuerzo máximo. O sea, no es el cine de Hollywood que te pagan 10 millones de dólares por película, o 2 millones de dólares por película, o 500 mil dólares por película. No, aquí tengo 600 dólares si puedes, ayúdanos. A veces puede tener un poquito más. Pero entonces, todos estos muchachos, yo los veo, hay gente muy talentosa, hay gente que viene con todo. Hay grandes, muy buenos actores, muchachos jóvenes que yo he visto, que uno se pregunta y después, cuando ya tengan a la mitad de los 20, cuando comiencen a madurar los 30, ¿qué carajo van a hacer? ¿Dónde van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Porque ahorita eres muchacho y no tienes responsabilidades. Exacto. O sea, no tienes que pagar alquiler, no tienes que mandar a un muchacho por el colegio, no tienes que hacer mantenimiento de una casa. Pero después, ¿Y cómo va el futuro? no lo veo. O sea, lo veo complicado. Para esta profesión lo veo complicado. El Estado esto no le interesa. Al Estado la cultura no le interesa. Aquí hay museos cerrados, aquí hay teatros cayéndose, que deberían ser lugares para hacer teatro. Aquí hay gente que quiere hacer películas que no puede porque no hay presupuesto, porque la plata no alcanza, porque no hay. Al Estado no le interesa. Y digo el Estado, pero el gobierno, el que administra el Estado, esto no le interesa. Aquí se acabaron los subsidios de los grupos que están subsidiados, el GA80, el Esquena, el Altor, el TEC, gente que tenía un trabajo. Porque hay que entender lo siguiente, no es una cuestión de farándula, no es una cuestión de show. Sí, de show, de tapa, no. El teatro, o sea, si tú te pones a ver, lo hace como el análisis que hacía Vargas Llosa sobre la industria cultural, esto es algo que genera trabajo, que genera una actividad económica. Porque si yo voy con una obra de teatro, tengo que comprar telas, pero además tengo que comprar madera para hacer la escenografía. Y tengo que pagar el taxi que me traiga a los actores. Y tengo que pagar unas cosas para que vayan a comer, o sea, para la ferretería, para todo. Se genera una actividad económica. Cuando tú vas a San Felipe o a Mérida o a Barquisimeto con una obra de teatro ya montada, eso genera una actividad económica. Es la señora de la comida, es el hotel donde te aloja, son los taxistas que te reciben, es la ferretería para comprar la madera que faltó, los martillos, la cosa, las bisagras, genera una actividad económica. No es solamente farándula. Además, bueno, que tiene un mensaje, el teatro siempre es comprometido porque el teatro siempre va a tener una actitud crítica contra el Estado o contra el poder. Algunas, las comedias evaden eso, no lo evaden porque quieran evadirlo, sino bueno, que es comedia, aunque en comedia que también cuestionan el poder. Pero el poder tiene que ser cuestionado todo el tiempo por sus ciudadanos, porque es una forma, un intercambio para mejorar nuestras condiciones de vida. El teatro siempre va a ser crítico, la música no. La música te deleita, te conecta con lo espiritual y lo sublime, pero no hay cuestionamientos. El teatro no. El cine tampoco. Porque el cine social hace un análisis. Televisión. Y la televisión también, claro.
Aunque las novelas siempre tratan de eso, los amores difíciles, Sí, sí. del amor imposible, pero siempre hay un contexto social, ¿no? Donde Por estas calles, pues, por por estas calles, por ejemplo, que fue una novela de crítica social, o sea, que analizaba el país, mal o bien, lo analizaba y la gente se pegó, o sea, es una novela que tuvo casi 4 años al aire, con una sintonía impresionante. Dice, hago lo que me gusta, soy feliz haciendo lo que me gusta. Que no vivo muy bien, también es verdad. Pero bueno, ha sido mi elección, porque la vida a la larga consiste en elecciones. O sea, ser honesto, ser leal, o sea, vivir con honorabilidad, o ser un tipo honorable, tener ciertos valores, eso para mí creo que es lo más importante, como individuo, como persona. Y legado, no, yo no quiero dejar ningún legado. Bueno, en todo caso, si me muero, paguen mis deudas, pero Bueno, aquí está dejando el legado. Y para finalizar, ¿qué significa en tu vida la actuación, el mundo artístico? todo, todo. O sea, yo sin eso no hubiera viajado donde he estado, no hubiera tenido las relaciones que he tenido, no hubiera experimentado lo que he experimentado. Yo sin eso a lo mejor sería un ladrón de carros, o un abogado tramposo, o legal a lo mejor muy honesto, pero aburrido. Con esto no, con esto me he divertido, he conocido gente extraordinaria, he viajado, gracias al teatro he viajado, gracias al teatro estuve en París, en Buenos Aires, gracias a la actuación he estado en Cuba, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. O sea, gracias a eso yo agradezco muchísimo a la naturaleza divina por los premios que me ha dado. Y agradezco muchísimo haber escogido esta profesión, no me arrepiento. Me vuelvo a nacer y volvería a hacer lo mismo, mejor. Pero volvería a hacer lo mismo. Agradezco mucho por lo menos haber conocido el mundo de la música. La música es una cosa extraordinaria, es algo extraordinario. Es como dijo Beethoven, es más alta que cualquier ciencia y cualquier filosofía. Cosa exagerada de los músicos, ¿no? Pero por ahí va. ¿no? Agradezco mucho a toda la gente que conocí en el teatro y en la televisión y en el cine. Conocí gente extraordinaria, maravillosa. O sea, ¿cómo voy a pedir más? No, o sea, esto para mí ha sido el centro de mi vida. Bueno, conozco al gran amigo Adame Salomón, que es una persona extraordinaria. O sea, muchos amigos me los ha dado el teatro, me los ha dado la profesión. La mayoría de los amigos. Conservo amigos del colegio y de secundaria, pero están en otra cosa y nos hablamos con cierta frecuencia, pero no son los que comparten conmigo la vida. O sea, la vida de hacer, ¿no? Pero lo que decía hace rato, ¿en qué se fundamenta la amistad de los hombres? En hacer. En un juego de fútbol, en hacer una expedición, en hacer una obra, en escribir una música. Las mujeres, ¿en qué consiste, en qué se fundamenta su relación? En la confesión de sus emociones. Las mujeres se abren, dicen cosas. Los hombres no hablamos de emociones. Los hombres hablamos de, vamos a subir para allá, eso nos une. El hecho de ir de aquí al Club Uruguayo que está aquí abajo. No, te mandó un todo. Exacto, vamos a hablar, vamos al partido de fútbol. El Exacto. partido de fútbol te hace amigos, es creíble, de cualquier clase social te une. Y entonces, ¿qué ha pasado con mi profesión? Que el hacer me ha hecho conocer amigos y amigas, porque también que han sido muy importantes en mi vida y que lo siguen siendo. Bueno, Marco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que habladera de pendejadas. No sé. No,